A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la audiencia de Telesucesos Canal 29, que semana a semana nos sigue a decir las cosas como son. En esta oportunidad y después de una larga crisis que ha vivido el país y que la anticipamos en el programa anterior, diremos con César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe las cosas como son. César, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a la audiencia que nos mira tanto dentro como fuera del país y nos sigue a través de las redes. Patricio, queridos amigos y amigas, es el momento de la reconciliación nacional sin exclusión, con escucha activa y generosidad, llenos de buena fe y ética. El país necesita lo mejor de cada uno de nosotros. Más transparencia, solidaridad, trabajo y con menos brechas. No a la violencia de ningún sector, sí a la vida digna y edificadora por los de ahora y por los del mañana. Nuestro primer mensaje, Patricio, es invitando a la paz, a que se restaure la democracia, a que se sopese la importancia de las instituciones, un no rotundo a cualquier manifestación vandálica, así como al uso excesivo de la fuerza. Desde luego, César, tus palabras caerán y espero que caigan en terreno fértil y en el sentido de los ecuatorianos, en el sentido de que lo único que nos permitirá progresar en beneficio del país, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestras futuras generaciones, es la paz y la solidaridad entre los ecuatorianos. Sin embargo, lo que hemos vivido, los quiteños especialmente, y todos los ecuatorianos durante estos 12 días, no ha sido así. Quito, con su característica generosa y hospitalaria, extendió la mano al movimiento indígena. El movimiento indígena fue infiltrado y generó 12 días de caos. Bueno, Patricio, y además decirle a la audiencia que este proceso, el más doloroso desde la transición a la democracia en el Ecuador, yo diría incluso uno de los procesos más dolorosos que ha tenido la vida republicana, tiene que dejarnos alguna lección. La primera, que no se puede tomar medidas en democracia a cuarto cerrado, en un cuarto de guerra o entre cuatro iluminados, sino que los procesos de alta cirugía en términos de economía debe ser el resultado de una gran convergencia de los diversos sectores. Una segunda lección, Patricio, es que nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la legítima expresión de cualquier manifestación en contra o a favor, en la medida que se respete la integridad de las personas y que siempre esté privilegiado el ejercicio de los derechos humanos. Una lección es el rechazo total al acto vandálico, a los saqueos. Y además, Patricio, un llamado a que no puede quedar en impunidad, bajo ningún sentido, todos aquellos infiltrados que generaron en Quito una estrategia de guerra de guerrillas. Insistimos, es legítima la protesta, es legítima alzar la voz, pero no es legítimo bajo ningún punto de vista la configuración de una sociedad del miedo y del terror, Patricio. En efecto, eso ha sucedido y César tiene mucha razón al decir que no solamente en estos 40 años de democracia ha sido la peor situación de violencia. Yo creo que es una de las páginas más negras de la historia, por no decir la página más negra. Grupos perfectamente entrenados en la generación de la violencia y del terror, o sea, terroristas, se enfrentaron a la fuerza pública, la policía con capacidad, la policía con equipamiento, la policía con doctrina, pero las fuerzas armadas que se emplearon en apoyo a la policía totalmente desequipadas, sin un adoctrinamiento, sin una capacitación
porque simplemente no tuvieron ni la doctrina, ni la organización, ni el equipo necesario para enfrentar a una situación de caos y de violencia como la que se enfrentó. Y obviamente el criterio de que debe utilizar el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza, si no tenían con qué empezar siquiera a utilizar la fuerza. Gente que frente a las agresiones de manifestantes que lanzaban piedras, palos y los gases lacrimógenos, se enfrentaban simplemente con su uniforme, se defendían con su uniforme sin tener absolutamente nada. Se cubrían, César, se cubrían la cara los soldados para protegerse de los gases con camisetas y pañuelos. Totalmente desequipadas las Fuerzas Armadas para enfrentar esta situación que ya es constitucional desde diciembre del 2015. Queremos precisar que siempre hemos estado a favor desde este programa en todo lo que significa la progresividad de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Queremos enviar un mensaje contundente, rotundo a la ciudadanía, en el sentido de que cualquier propuesta es legítima. Incluso la Constitución del Ecuador establece el derecho a la resistencia. Creemos que las dirigencias de los diversos sectores deben tener claridad, precisión, contundencia, inteligencia para identificar cualquier elemento perverso que está confabulando contra la paz y contra la democracia en el Ecuador. Creemos que no es gratuito la manera planificada, orquestada, sistemática y milimétricamente cronometrada en la cual se hizo, por ejemplo, la toma de la Contraloría General del Estado, en donde se atacó a los medios masivos de comunicación, en donde se buscó amedrentar, en donde se buscó atemorizar, en donde se buscó vulnerar la tranquilidad de la ciudadanía, incluso ingresando a organizaciones, a conjuntos, a distintos barrios. Creemos que es legítima la protesta, creemos que el Ecuador merece desarrollo y progreso, pero nunca estaremos de acuerdo con ningún acto que ponga en vilo la vida de ninguna persona, Patricio. Ante el pedido del programa de buscar la reconciliación, de buscar la paz, de buscar el acuerdo nacional, de buscar la tranquilidad, no cabe de manera alguna, César, ningún tipo de amenaza. En este momento no cabe la amenaza. Sin embargo, ya un dirigente indígena salió a decir que si les toman el pelo, volverán a Quito con más fuerza. Esa no es una amenaza al gobierno nacional, esa es una amenaza a los quiteños que vivimos en carne propia la violencia, el caos y el terror. Familias encerradas, asustadas, niños que lloraban, padres y ancianos desesperados y obviamente la ciudadanía sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de reacción ante tanta violencia. Entonces eso no puede volver a repetirse y no podemos ser amenazados nuevamente por quienes creen que esto fue una victoria. No, nadie ganó. Después de esos días de caos, nadie ganó, todos perdimos. Creo que los actores en conflicto deben hacer un ejercicio de reflexión y de sensibilidad profundas, en la medida que la conmoción social que hemos vivido en el Ecuador ha generado un proceso de desconfianza, un proceso de fractura en el tejido social, un proceso que costará muchos años en el sentido de volver a recomponer las relaciones. Yo creo que el gobierno también tiene muchas lecciones por delante. A mí me da la impresión que las partes que estaban en permanente discusión, conflicto, opuestos en las ideas, no supieron llevar a cabo mecanismos adecuados para resolver de manera adecuada la problemática. Creo que tanto la dirigencia de los distintos sectores que se plegaron al paro, comenzando por los transportistas, como el gobierno, no tuvo adecuados negociadores. Me parece que ni el gobierno ni los otros sectores supieron poner al frente a personas que sean las más adecuadas, no solo para pacificar los ánimos, sino que de manera ágil y eficiente se puedan proponer medidas que de alguna u otra manera nos permiten un escenario de transparencia, de creatividad y propuesta frente al hueco fiscal, pero además, Patricio, que sea sostenible la paz. Me parece que el Ecuador entró a un campo de guerra literalmente. En efecto, solamente los
residuos, las ruinas que quedan de la ciudad de Quito, podemos ver eso. Fue un campo de guerra en donde se enfrentaban ecuatorianos contra ecuatorianos, a un borde, a un cris de llamarle una guerra civil. Sin embargo, el llamado es a las partes. En el diálogo que los ecuatorianos vimos, que fue mediado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de las Naciones Unidas con su representación en el Ecuador, vimos que el gobierno fue chantajeado. Desde el inicio del diálogo el gobierno fue chantajeado y así eso no conduce a nada. Sin embargo, gracias a esa mediación se llegó a un acuerdo que ya fue establecido. Sin embargo, en ese propio acuerdo o después del acuerdo se volvió a insistir en la renuncia de la ministra de Gobierno y del ministro de la Defensa Nacional. Creo que después de esta temporada, de esta coyuntura de desastre nacional, el Ecuador amanece siendo otro distinto. Creo que hay funciones del Estado y también organizaciones políticas en términos de partidos y de movimientos que deben rendir cuentas. Ha sido vergonzoso mirar cómo los partidos políticos han guardado un silencio absoluto. Ha sido vergonzoso mirar una asamblea prácticamente en un estado de indiferencia absoluta. Ha sido vergonzoso mirar a los líderes de los principales partidos y organizaciones políticas del Ecuador cultivando nichos electorales y sin la capacidad de anteponer los intereses personales y corporativos a la paz y la democracia del país. El país tiene mucho por hacer, Patricio, y nosotros llamamos a la ciudadanía a que entienda que el bien más preciado de cualquier sociedad que vive en democracia es la paz. Por más aburrida que sea la paz, por más aburrida que sea la democracia, nunca estaremos de acuerdo con señales autoritarias, con manifestaciones que desborden la paz o con un excesivo uso de la fuerza en términos de saber que los competidores nunca están en condiciones iguales para enfrentar el conflicto, Patricio. En efecto, es así, pero si queremos reconciliación realmente, creo que la renuncia de la ministra de Gobierno a pedido del movimiento indígena es una condición necesaria y fundamental, porque ella es quien administró mal el proceso de negociación inicial y también administró mal el conflicto que se venía y que se dio. Pero la renuncia del ministro de la Defensa es necesaria también, pero no por el pedido del movimiento indígena, no porque hayan las Fuerzas Armadas cometido actos de genocidio, como dicen, no, ni porque usó la violencia excesivamente, porque no tenían con qué. Las Fuerzas Armadas salieron desarmadas, estuvieron desequipadas y se puso en peligro la vida de los soldados y de las Fuerzas Armadas. Unidades sobrepasadas, soldados y unidades completas secuestradas y tomadas como rehenes por los manifestantes, vehículos destrozados e incinerados, salieron los tanques de guerra, salieron vehículos blindados y fueron una burla para los manifestantes. Entonces no se equipó adecuadamente para el empleo de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, apoyar a la Policía Nacional en la seguridad integral, y no están equipadas ni organizadas las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de esta misión. Y la culpa, desde luego, tienen todos los ministros de defensa desde el año 2015 que se estableció esa reforma hasta acá. Por lo tanto, Jarrín también es culpable y por eso debe renunciar. Se puso en juego la vida de los soldados. Patricio, debería esclarecerse con toda la precisión y con el uso de todas las herramientas legales quiénes fueron los culpables de los atentados terroristas que se produjeron en las distintas ciudades del Ecuador. Es a vista de todos una planificación tan organizada que en ninguna manifestación que ha sido encabezada o liderada por movimientos sociales se pensó la toma de una instalación militar, como fue el tema de la Balbina. Exactamente. Nunca se pensó en cortar los servicios básicos y dejar a la sociedad en indefensión porque no hay agua. Nunca se pensó, por ejemplo, atentar con todas las instalaciones que permiten que el Ecuador tenga un proceso normalizado de distribución de lo que significa el petróleo para procesos de exportación luego. Entonces nosotros creemos que el país necesita un reencuentro nacional.
un reencuentro nacional pero sin impunidad, un reencuentro nacional que signifique además privilegiar la paz, transparentar económicamente en qué momento vive el Ecuador. Y yo creo que, Patricio, es un momento en que los mejores y las mejores ecuatorianas deberían apostar por un acuerdo nacional a mediano y largo plazo en donde se anteponga intereses, pero sobre todo que se piense en fortalecer la democracia. De los actos de terror que se cometieron en estos 12 días y que ha señalado César, el presidente de la República señaló con el dedo al correísmo, señaló con el dedo a Rafael Correa y obviamente al correísmo y a sus seguidores, pero el presidente de la República en este momento, para generar un ambiente de paz y tranquilidad y seguridad al interior del propio gobierno, debe deshacerse de todos los correístas que están al interior, pero absolutamente de todos. Todos los ministros, los exministros de Correa están de embajadores, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, correístas. Entonces está amenazado el presidente de la República por quienes organizaron su propia caída. Entonces el presidente de la República, para dar seguridad a su gobierno y para dar tranquilidad al país, debe deshacerse de todo ese rezago correísta. Habíamos advertido en varios programas anteriores que el presidente Lenín Moreno estaba secuestrado por sus propias huestes. No es posible dar un paso adelante en democracia cuando en el mismo gabinete, con la misma gente que le rodea, se inoculó la idea del golpe de Estado. Señor presidente de la República, en sus manos está reorientar el destino del Ecuador. Hay pruebas evidentes y videos donde de manera insistente la asambleísta Gabriela Rivadeneira, el señor Virgilio Hernández, la prefecta de la provincia de Pichincha, invocaban a anticipar el proceso de elecciones. Desde Bélgica o desde la ciudad que esté el expresidente de la República aplaudiendo en acto festivo, prácticamente solazándose y alegrándose de la desgracia nacional. Es imposible que el Ecuador pueda seguir teniendo a estos ciudadanos y ciudadanas como que si nada hubiese ocurrido. Creo que es la oportunidad a medio término de su gobierno que se tomen las medidas adecuadas y que usted, con la valentía que ha manifestado, descorreice completamente la función ejecutiva y ponga en investigación inmediata a través de los organismos pertinentes de la función de transparencia y control social a quienes inocularon el odio, la venganza, el miedo y el terror, Patricio. La fuga de Hernández y Rivadeneira ratifican precisamente lo que está diciendo César Ulloa. En efecto, es así, ellos fueron los culpables, pero la captura también en esta mañana de la prefecta de Pichincha, en la que se encuentran inclusive drogas, dice el reporte de la policía, al interior de su casa, realmente dicen la calidad y la condición de ser humano y de políticos que pretendieron generar el caos, pero gracias a los ecuatorianos de bien, gracias a la policía y gracias a las Fuerzas Armadas, aún han sido restablecidos estos procesos de paz. Pero es importante decir, muchos ya pidieron que las Fuerzas Armadas le retiren el apoyo al presidente de la República, y eso, gracias a Dios, no sucedió. Como tú manifiestas en tu libro, que por cierto está extremadamente recomendado, yo diría inevitablemente recomendada la lectura del último libro de Patricio. Nosotros desde ningún punto de vista vamos a estar a favor de ningún golpe de Estado, tampoco del tutelaje de las Fuerzas Armadas, pero sí vamos a respaldar el rol que cada función tiene y cumple el Estado en democracia. Creemos que el debido proceso es claro, las personas tienen derechos, garantías y pueden hacer el ejercicio legítimo de su defensa. Sin embargo, ha habido manifestaciones públicas desde hace 2 semanas donde el proceso de desestabilización del país fue extremadamente evidente, Patricio. Solamente quisiera decir que el extremo grado de violencia fuimos víctimas todos los ciudadanos que habitamos en Quito. Yo soy vecino del Valle de los Chillos y en el Valle de los Chillos se establecieron retenes de manifestantes
que te amenazaban con un bate de béisbol o con tubos de romperte el parabrisas si no pagabas un peaje de $1 a $5, lo que te exigían. Entonces, estábamos en una absoluta indefensión. ¿Qué es lo que nos pasó a los ecuatorianos en este momento? Simplemente un decreto en el que se eliminan los subsidios, que como en este programa lo dijo uno de nuestros invitados, en el programa anterior, el economista Mauricio Pozo, era indispensable para recuperar el hueco fiscal y no caer en una crisis que amenace la dolarización y la estabilidad económica. Debía haberse dado. Sin embargo, también aquí le dijimos que el gobierno podía dar paso atrás, como en efecto lo ha hecho, pero eso no necesariamente amerita el grado de violencia. Hoy, por cualquier exigencia, se va a tomar el movimiento indígena a la ciudad de Quito, y eso no puede ser. Hacemos el llamado a la dirigencia indígena: no hagamos más este caos en el país, y los quiteños y los ecuatorianos no tenemos por qué ser víctimas de la violencia del movimiento indígena y de algunos de sus dirigentes. Sí, pero Patricio, yo quisiera decir que lo último que nosotros quisiéramos pensar es que alrededor de los objetivos de la dirigencia indígena está crear el caos y el vandalismo. Creemos que la dirigencia indígena tiene que tener un momento de sensatez, de profunda reflexión y sensibilidad, y desmarcarse completamente de quienes les insultaron, de quienes les vejaron y de quienes quisieron instrumentalizarse. Nosotros creemos que la dirigencia indígena tuvo algunas señales interesantes en términos de precisar que no están a favor del correísmo, y nosotros hacemos un llamado para que la dirigencia indígena, desde los mecanismos de mayor inteligencia que tienen, sepan identificar aquellas bandas terroristas que quieren, bajo el nombre de la dirigencia indígena, provocar el caos y el terror. El país vive en una situación delicada, llamamos a la paz, pero sobre todo a la propuesta. Hubiese sido interesante conocer de parte de los distintos sectores cuál es la propuesta para, por ejemplo, cubrir el hueco fiscal y la situación económica del Ecuador. Esas condiciones que generaron el caos deben revisarse profundamente. Se llegó al acuerdo. Sin embargo, quiero destacar que un dirigente indígena, uno dijo que en efecto eran correístas infiltrados en el movimiento, pero hubo uno también en el diálogo que le defendió al correísmo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Están con el correísmo o están con la democracia? ¿Están con la paz o están con la violencia? Y eso deben ser absolutamente claros. Queremos definitivamente hacer un llamado a la paz y a la unidad de todos los ecuatorianos para que las cosas vuelvan a su cauce. Hemos perdido todos los ecuatorianos, pero más ha perdido el movimiento indígena. Casi 40 años de lucha. Hoy los ciudadanos ya no van a creer en ellos porque realmente se han comportado con excesiva violencia que nos ha afectado a todos. Bueno, yo creo que, Patricio, el análisis debe ser profundo, de alta sensibilidad, pensando en el país de ahora y en el país de mañana. Y creemos que ninguna declaración beligerante, ninguna declaración provocativa, ninguna declaración que atente contra la democracia de los actores que están en conflicto puede contribuir y abonar. Creemos que se cumpla la palabra tanto desde la función ejecutiva como desde los dirigentes indígenas. Se ha impulsado un proceso de diálogo, de paz, ha habido mediadores completamente calificados para este proceso, y creemos que la Minga Nacional debe llamarnos a un reencuentro nacional. Estuvimos a un punto de que el Ecuador vaya a un estado fallido y a una guerra civil. Hermanos y hermanas ecuatorianas, la paz es el camino, pero la paz no es ausencia de guerra. La paz se construye todos los días, y que se construye con transparencia, con serenidad, con sensatez y con generosidad. Creo que es un tiempo, Patricio, de ceder posiciones, de ser más generosos, de sacar las miserias que tenemos y pensar que el Ecuador estuvo al borde del abismo. Así es, en efecto, nosotros hemos hablado aquí que en más de una ocasión que estamos aproximándonos a pasos agigantados hacia un estado fallido, y
Yo diría que estuvimos en el borde de ese estado fallido, y estamos todavía en el borde de ese estado fallido. Pero el cumplimiento de los acuerdos es importante y no empezar a amenazar nuevamente. Si es una tomadura de pelo, volveremos con más fuerza. Eso es una amenaza terrible. Entonces, la de poner ese tipo de actitudes es lo que llamamos desde este programa. De poner esa actitud beligerante, esa actitud guerrerista, esa actitud terrorista, definitivamente no nos va a conducir a ningún lado. Y los ecuatorianos merecemos paz, merecemos tranquilidad y merecemos bienestar y progreso. También llamamos, Patricio, a la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana, en el sentido de que no puede ser objeto de juego, de entretenimiento, de alegría, la viralización de noticias falsas. Un elemento que provoca la sociedad del terror, del pánico y del miedo es la desinformación bajo el uso de tecnologías digitales. Nunca antes hemos estado expuestos a un volumen tan importante de información que en la mayoría de los casos no era verdadero. Creemos que también ese es un tema que va a entrar en discusión, porque si algo ha vulnerado también la democracia y configurado el terror, es aquel dispositivo informático que tuvieron los grupos terroristas para generar caos y pánico en la sociedad, Patricio. Y un llamado a la clase política que también haga un mea culpa y un revisar de su accionar. La clase política utilizó este caos y esta situación simplemente con proyección a las elecciones presidenciales del 2021. Muchos ya salieron como candidatos en estos momentos, de lado y lado. Entonces, esa situación no puede darse. La clase política también es responsable de esta crisis. Esa clase política que en representación de la función electoral está o estuvo reuniéndose en La Libertad con el propósito de dar o hacer el llamado a la muerte cruzada. Entonces estaban reunidos en La Libertad con ese fin. Felizmente se llegó al acuerdo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional y eso no se dio. Queremos decir a los ecuatorianas y ecuatorianas que siempre apostamos por la paz, por la serenidad, y que el proceso de reconstrucción nacional depende de la voluntad, de la generosidad y del amor que tengamos por nuestro país, Patricio. De esta manera, haciendo un llamado a toda la sociedad ecuatoriana para reconciliarnos y haciendo el llamado al gobierno nacional y especialmente al presidente de la República para que descorreice su gobierno, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.